Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos con Arturo Valdelolmo, miembro de la plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios. Muy buenas, Arturo. Aupa, egunon. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de muchos temas, de la situación de la vivienda en Vitoria, de la respuesta, ¿no?, que se está dando desde el ayuntamiento, pero antes de todo vamos a poner, ¿no?, un ejemplo que se ha sucedido, ¿no?, hace poco tiempo. El 26 de octubre se desalojó, ¿no?, dos edificios de la calle Santo Domingo, el 40 y el 42, y las familias fueron realojadas. Una de las familias, dos familias, ¿no?, en concreto fueron realojadas en varias ubicaciones, pero al final acabaron, ¿no?, en una especie de apartamento de 45 metros cuadrados, compartiendo una habitación, ¿no?, 5 personas. Ellos se acercaron, ¿no?, a vosotros a... Sí, nosotros lo denunciamos porque nos pareció un tema grave. Con antelación hubo otras familias que se pusieron en contacto con nosotros justo antes del desalojo. Nos dijeron, oye, estamos a jueves, nos acaba de comunicar el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento que en 72 horas tenemos que desalojar. Entonces, claro, es cuando nosotros vimos que le remitían a los servicios sociales del Campillo. Servicios sociales del Campillo dijeron, ¿qué es esto? Una asistente social se encontró con un problema de 10 familias que había que reubicar, no pudo hacer nada. Entonces es cuando se llamó a los responsables del servicio, del Ayuntamiento de Servicios Sociales, se habló con el concejal responsable y entonces fueron a la calle San Antonio, era donde están las urgencias, emergencias habitacionales. Era un fin de semana y dieron una respuesta que es la que dieron, absolutamente precaria. Entonces ahí es evidente que no había ninguna medida preventiva, es evidente que hubo descoordinación entre el Departamento de Urbanismo y el Departamento de Servicios Sociales y revela un problema grave, que es el problema de la vivienda y la ausencia de respuestas del Ayuntamiento a esas emergencias habitacionales, porque se ha visto en este caso concreto. Entonces, les han ido reubicando en un sitio, luego les han mandado, por ejemplo, esta familia, les mandaron al Aqua, posteriormente les mandaron a Somendi 3 días, y luego les metieron en un apartamento tipo loft, absolutamente impresentable para 5 personas, que eran 2 familias con relación de parentesco, pero 2 personas, 76 y 73 años, y la otra una pareja de personas con un niño de 3 años. Entonces, eso vulnera gravemente la ley de vivienda, porque plantea que cuando haya 3 o más personas tiene que haber un mínimo de 15 metros cuadrados por cada persona, vulnera órdenes como por ejemplo la que exige que en una habitación no pueda haber más de 2 personas, o vulnera también la necesidad de que para que haya habitabilidad en una vivienda no puede estar lo que es la cocina y el dormitorio en la misma estancia. Entonces, bueno, ahí hay un problema de fondo. Gasteiz Txiki es el que se ha quedado de alguna manera como asociación de vecinos impulsando toda la problemática que hay en la calle Santo Domingo, que es una calle degradada y que requiere una respuesta en muchos términos, y este sábado hay una manifestación a la 1 del mediodía y veremos cuál es la respuesta del ayuntamiento, porque yo francamente le escuché al alcalde diciendo el ayuntamiento ha actuado perfectamente y todo está perfecto y todo está realojado, y es, yo que trabajo 30 años en la administración, recurrente ver cómo el poder político siempre reacciona a la defensiva diciendo cualquier crítica no es bienvenida. Cualquier crítica está cuestionando lo que nosotros hacemos, y nosotros lo hacemos todo perfectamente, en lugar de aceptar la autocrítica y aceptar que hay problemas, y esos problemas afrontarlos de la mejor manera. Recordamos, ¿no?, que estos dos edificios fueron desalojados por unos informes técnicos que decían que estaban en mal estado y que había que rehabilitarlos. Sí, aquí se ha hablado sin conocimiento de causa, porque yo le oí al Ararteko, me parece que fue ayer o antes de ayer, y no conocía exactamente el problema, porque hablaba de ruina, hablaba de derrumbe inminente, y eso no es cierto. O sea, en Abril hay una vivienda que ciertamente era propiedad de CaixaBank, donde hay una fuga de agua, eso repercute abajo, repercute en la lonja que hay abajo, que está abandonada, y eso afecta por la humedad a lo que es la medianera y lo que es la estructura de los 2 edificios. Pero en ese momento el Ayuntamiento de Urbanismo hace un informe y dice 2 meses ustedes para hacer un plan y 2 meses para ejecutarlo. ¿Cuál es el problema? Que el problema está en que el Ayuntamiento tiene que tener en cuenta cuando exige algo a quién se dirige. Y si son colectivos vulnerables que no tienen ingresos, que están en precario o que están en paro, tiene que tener en cuenta sensibilidad social, alma social, para ver qué respuesta da ahí. Entonces, cuando ven que no hacen el proyecto y que no han hecho, por lo tanto, la ejecución, les vuelve a decir en julio
que no han cumplido lo que les han mandado y que entonces tienen que hacerlo y si no les pondrán una multa o no sé qué. Entonces cuando los vecinos piden a un arquitecto que les haga un proyecto. Y es ese arquitecto en octubre el que llama al ayuntamiento después de visitar la zona y le dice al ayuntamiento, oiga, esto hay riesgo, esto no está en buenas condiciones, a pesar de que se cerró el grifo en el portal inicial, en la vivienda inicial, hay más humedades, no sabemos de dónde y esto hay que tomar alguna medida. Entonces es cuando el ayuntamiento va allí, por cierto, puede sonar anécdota, pero va con la luz del móvil, mira por allí y dice 72 horas para cerrar y hace una resolución administrativa por la cual determina eso. Bien, a mí me parece bien, es responsabilidad de urbanismo, pero al mismo tiempo tenía que haberse juntado con sociales y haber dicho, oiga, voy a dar 72 horas, hay 10 familias involucradas o 12, las que sean, ¿qué medidas vamos a tomar para que esta gente no se quede en la calle? Y la medida final fue desalojarles y llevarles, ¿no? Improvisación absoluta. Improvisación. En una casa, bueno, en un loft, ¿no?, de 45 metros cuadrados están estas dos familias que supongo que les han dicho que esa es su ubicación a largo plazo. No, bueno, nosotros hablamos con la persona que se dedica a alojar esto para turismo, sí, porque el propietario es privado, tiene varias viviendas y es un apartamento turístico, por decirlo de alguna manera, y nos dijo que le habían contratado ese apartamento hasta el 30 de noviembre. Entonces, no sé qué es lo que va a hacer el ayuntamiento, insisto en que habrá reuniones por parte de Gasteiz-Txiki. Nosotros somos una plataforma antidesahucios, con los desahucios de los cuales podremos hablar. Tenemos un buen campo de trabajo y por lo tanto nuestro tema no es ver cómo se rehabilitan los edificios del casco viejo o cómo se atiende, eso es más de las asociaciones de vecinos. Nuestra intervención ha sido una intervención puntual porque para nosotros nos parece que el realojo es importante de gente vulnerable que se puede quedar en la calle. Además, en junio ha salido un dictamen de Naciones Unidas que dice tasativamente al Estado español, y la comunidad autónoma del ayuntamiento es parte del Estado español, dice tasativamente es una violación grave de los derechos humanos el que haya un desahucio o un desalojo sin alternativa habitacional previa de familias vulnerables, especialmente cuando hay menores involucrados o personas mayores, como es el caso. Solo intervinimos puntualmente y ahí estamos, pero quien está y debe estar fundamentalmente, insisto, es la asociación de vecinos. Desde la plataforma, ¿en qué incidís? ¿En qué aspectos de la vivienda, hablando ya no un poco más en términos generales? Bueno, la plataforma surgió hace ya muchos años, pero curiosamente hace poco se ha cumplido el 9 de noviembre el 5º aniversario del suicidio de Amaya Egaña, en Baracaldo. Una familia, por cierto, su marido era exconcejal del Partido Socialista, y es lo que ha pasado en muchas familias. No solamente se trata de un préstamo que no has podido pagar, hipotecario de la vivienda, para comprar tu vivienda habitual, sino ha habido también personas que han querido poner un negocio, una panadería o esto o lo otro, han pedido un préstamo y han garantizado ese préstamo con la hipoteca. Y como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de la crisis, que para nosotros es una estafa directa de los bancos con la complicidad y la anuencia de las administraciones públicas, pues esa gente se encontró en un momento determinado que no podía pagar el préstamo hipotecario. ¿Y cuál es el tema? Que entonces había cláusulas que poco a poco se ha ido viendo que son cláusulas absolutamente abusivas que permitían a los bancos, por ejemplo, una de las cláusulas abusivas, la de vencimiento anticipado, decirle a esa persona, a esa familia que no podía pagar el préstamo hipotecario: usted tiene aquí una cláusula en su préstamo hipotecario que pone vencimiento anticipado. Si usted deja de pagar una sola cuota, yo como banco le puedo a usted exigir la totalidad del préstamo. Yo no puedo pagar 500, 600, 800 euros de cuota mensual y el banco me exige a mí que le pague 100.000, 150.000 o 200.000 euros. Con lo cual el banco se quedaba con la vivienda por el 50% de su valor y no tenías ninguna posibilidad de poder enfrentarte. Por lo tanto, Amaya Egaña, suicidada, y no fue el primer suicidio. Claro, eso fue en el año 2012. Ese mismo año, las plataformas antidesahucios recogieron 1,5 millones de firmas en el conjunto del Estado, 90.000 firmas en el País Vasco, para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso donde se acabara con eso, donde se planteara el tema de la dación en pago, se planteara
la inembargabilidad de la vivienda habitual de los avalistas. Muchos padres avalaban a los hijos y de repente se veían con el problema. Entonces, nosotros hemos trabajado en el campo de las ejecuciones hipotecarias y no desahucios, podemos hablar un poco más de eso, Sí. y después hemos trabajado en el parque público de viviendas de alquiler, porque desgraciadamente en nuestro país hay un parque público que es irrisorio en relación con el parque público de viviendas de alquiler que pueda haber a nivel europeo. Estamos aquí, en Euskadi hay 1 millón de viviendas aproximadamente, y estamos hablando de un parque público de un 1%, teniendo en cuenta las viviendas de alquiler social municipales, un 2% como mucho. 2 de cada 100 viviendas están dedicadas al alquiler social, frente al 20% más que hay en Europa. Por lo tanto, hemos tenido relación con Alokabide, porque Alokabide, que es quien gestiona desde el punto de vista público las viviendas de alquiler, 6.000 propiedad Gobierno Vasco de Alokabide, 5.000 del programa Bizigune, era el que más desahuciaba. ¿Cuántas personas se ven, bueno, familias se ven afectadas por el problema de la vivienda en Euskadi o en Vitoria más concretamente? En el Estado ha habido 500.000 desahucios en los últimos años. En Euskadi yo no sé, pero ha podido haber 15 o 20.000 desahucios. El primer trimestre de este año, el Consejo General del Poder Judicial, que da informes estadísticos, hablaba de un crecimiento escandaloso, espectacular, de los desahucios por impago de alquiler de viviendas privadas. Hablaba en primer trimestre de 325 desahucios en la Comunidad Autónoma Vasca. Aquí a Álava correspondían aproximadamente 75. Extrapolamos al año, hablamos de 200, multipliquemos por 10 años, hablamos de 2.000, 3.000 desahucios que ha podido haber en Álava. Pero aparte de los desahucios, hay problemas ahí enquistados. Nosotros hace poco hemos iniciado una campaña de rescate a las familias. ¿Por qué? Porque hay familias que desahuciaron, que se quedaron con la vivienda habitual en los bancos y tienen una deuda impagable de por vida. ¿Y cómo ayudáis a esas familias? Pues esas familias, hoy en día tenemos herramientas jurídicas que antes no teníamos. Hubo una normativa en el 2012 a nivel estatal, sustitutoria de la ILP, no fue suficiente, pero fue un avance. Está el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que por cierto los bancos no informan absolutamente para nada. Sí, el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Eso ¿no? es una moratoria de 5 años. Las familias que tienen dificultades tienen que saber que si cumplen determinados requisitos, son un colectivo vulnerable, tienen hijo menor a cargo, son mayores de 60 años, en fin, una serie de requisitos, tienen derecho a que el banco les dé durante 5 años una moratoria en la cual solo pagarían el Euribor más 0,25%. Eso significa pagar 50, 60 euros o 100 euros al mes, es un alivio temporal para ver si esas familias se pueden recuperar. En segundo lugar, nosotros defendemos también la dación en pago con alquiler social, es decir, si una familia no puede pagar la hipoteca, deja la vivienda y con la vivienda es suficiente para hacer frente a la deuda que tiene. Porque aquí la vivienda es un derecho fundamental, viene absolutamente en todos los... Ahora se va a cumplir el día de diciembre, el Día Internacional del Pacto de Derechos Internacionales, la Constitución, por todos los donde vengamos, la vivienda es un derecho fundamental para tener un proyecto de vida y para la inserción y la inclusión social. Pero en la práctica la vivienda es un gran negocio. Ha sido un gran negocio y se quiere que siga siendo un gran negocio. ¿Para quién? Para todo el mundo, para tasadoras, promotoras, inmobiliarias, especialmente para los bancos. Y eso hay que acabar con eso. Además, hablando de vivienda, Euskadi es la comunidad autónoma con el precio más elevado en cuanto a viviendas de segunda mano. Y Vitoria, una de las provincias o una de las capitales donde hay una mayor carestía de vida. Entonces, tenemos en el tema de las ejecuciones hipotecarias, ¿cómo las ayudamos? Pues hoy tenemos más herramientas, porque ha habido sentencias a nivel internacional del Tribunal de Justicia Europea, que es que está diciendo una y otra vez al gobierno español e incluso a los tribunales españoles, al Tribunal Supremo, oiga, ustedes, que ya les hemos advertido varias veces que no nos hacen caso, que eso es vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles, etc. Y la última, por ejemplo, como he explicado antes, con el tema de la cláusula de vencimiento anticipado. Hoy muchos procedimientos de ejecución hipotecaria están archivados, pendientes, porque el Tribunal de Justicia Europea ha dicho
Es un abuso que el banco le pida la totalidad del préstamo por una cuota impagada, por 2, por 3 o por 5. Y el Tribunal Supremo ha pedido un incidente de aclaración diciendo, oiga, pero a pesar de que pueda ser abusiva esa cláusula, ¿podríamos continuar el procedimiento considerando que eso puede ser más positivo? Es decir, el Tribunal Supremo, con claridad, porque aquí hablamos de independencia judicial, en mi opinión, en los altos cargos de la Administración de Justicia no hay independencia judicial, ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Tribunal Supremo, ni en el Consejo General del Poder Judicial. Y el Tribunal Supremo, siempre en defensa de los bancos, como ocurrió con la cláusula suelo, dice, bueno, y ha preguntado esto al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Justicia Europeo, y por lo tanto todos los procedimientos donde se ha alegado la cláusula de vencimiento anticipado están archivados, pendientes, esperando. Nosotros tenemos 10 casos, por ejemplo, o 12 con Kutxabank. ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentar llegar a un acuerdo para que haya la dación en pago, claro, con alquiler social. Porque si pierdes tu vivienda y vas al mercado de alquileres, a ver con qué te encuentras. Eso es lo que yo, por ejemplo, perdón un segundo, ahora te decía hace poco. Consejo General del Poder Judicial, aumento espectacular impagos de alquileres de viviendas. Sí. ¿Qué es lo que se hace frente a eso? Tenemos, por un lado, la Ley de Arrendamientos Urbanos. La Ley de Arrendamientos Urbanos bajó de 5 a 3 años. Con 3 años de contrato, ¿cómo puede una familia que quiere vivir de alquiler? Porque decimos, ahora la referencia ya no va a ser la propiedad, va a ser el alquiler. Con 3 años, ¿cómo estabilizas o haces tú un proyecto de vida? Segundo lugar, ¿qué nos estamos encontrando? Yo, propietario, te rescindo. Ojo, cuando hablamos de propietario particular, alguno piensa que es uno que ha ahorrado toda su vida para tener otra vivienda y la ha alquilado para pagar su hipoteca. Pero aquí lo que tenemos es gran propietario de vivienda que tiene 5 o más viviendas y esos no son propietarios particulares. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no sé si he perdido un poquito el hilo, pero en relación con los impagos de alquiler, el panorama con el que nos encontramos es que hay una especulación clarísima. Ese es el reflejo de por qué aumenta espectacularmente los desahucios por impago de alquiler. Porque yo te rescindo el contrato a los 3 años y te vuelvo a hacer un contrato a otra persona, a otra familia y te meto 100 euros más. ¿Por qué? Porque depende del mercado. Entonces, si el mercado en Vitoria tenemos una media de alquiler de 700 euros y yo te tengo a ti un contrato de alquiler de 500 euros, pues te rescindo el contrato a los 3 años y hago otro contrato de 700 euros, porque me va a venir una cola de 7 a decir, oiga, tenemos problemas de vivienda y necesitamos de alquiler. Y al final, ¿a dónde vamos? Que la gente, y hablaremos de eso también, de qué ayudas o qué apoyos da el Gobierno vasco a colectivos vulnerables, pues la gente está remitiéndose a alquilar habitaciones y se está alquilando habitaciones para mujeres con hijos a cargo, porque la mujer, desgraciadamente, y eso no se visibiliza, es la que más está sufriendo toda esta situación de crisis. Y los menores. ¿Qué valoración hacéis desde la plataforma de esos alquileres sociales y de esas ayudas que nos comentabas? Pues ahí, vamos a ver, hay un parque de viviendas públicas de alquiler impresentable. Entonces, el Gobierno vasco dice, bueno, vamos a ver si captamos vivienda vacía, que ese es otro problema. En Vitoria tenemos aproximadamente 10.000 viviendas, ya hay un informe del Ayuntamiento de noviembre del año pasado, que no hay empadronamiento. Si le juntásemos a eso, por ejemplo, si tienen dada el agua o la luz, podríamos hablar, aquí unos hablan de 6.000, 7.000, 10.000, me da igual, hay muchas viviendas vacías. Entonces el Gobierno vasco dice, hay que captar viviendas para el programa Bizigune. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el programa Bizigune? Tú eres propietario de una vivienda, me la dejas a mí, Gobierno vasco, y yo te garantizo que voy a hacer un seguro y te voy a garantizar el pago mensual de la cuota, o sea, de la renta de alquiler, y además te voy a garantizar que al final vas a percibir o vas a recibir tu vivienda en condiciones totalmente decentes. Claro, ¿cuál es el problema? El Gobierno vasco tenía 5.000 viviendas a principios del año pasado, tenía el objetivo de conseguir en el año 2017 700 viviendas más incorporadas al programa Bizigune, faltan 2 meses, pero un fracaso total. Un fracaso total, bueno, porque daba 525 euros al propietario máximo, ahora en los presupuestos para el 2018 han puesto 600 euros, pero se puede garantizar que hay fracaso total.
¿Por qué? Porque está habiendo una tendencia a la concentración de los inmuebles para especular con ellos. ¿Y cuál es el problema? Aquí los bancos, podríamos hablar mucho de los bancos, pero aquí tenemos un banco en el País Vasco que es Kutxabank. Kutxabank viene de cajas de ahorros donde una parte importante de las cajas era la obra social. Eso se ha convertido en un banco, donde la parte fundamental es el negocio. Kutxabank tenía un patrimonio inmobiliario, tenía hasta promociones inmobiliarias enteras, más de 40. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha vendido su fondo inmobiliario a un fondo de inversión, lo que nosotros llamamos un fondo buitre. Y de ahí ha surgido Neinor. Neinor es una empresa que tiene ese patrimonio y que está comprando suelo, está haciendo un negocio de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente las viviendas de alquiler que se alquilan, pues son viviendas de alquiler que lo que persiguen es el máximo de rentabilidad y no tienen en cuenta si la familia es vulnerable o no. El gobierno vasco, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es decir, a ver si atraemos viviendas. ¿Cuántas viviendas está gestionando ahora? 12.000 viviendas. Esas 12.000 viviendas son ocupadas. Hay una ley de vivienda aprobada en 2015 que dice la vivienda es un derecho fundamental, derecho subjetivo. Personas que ganen menos de X dinero al año, euros al año, le vamos a garantizar una vivienda. Esa es la letra grande, es la propaganda. Vivimos en el mundo al revés, donde nos dan la propaganda, igual que en los préstamos hipotecarios, pero cuando tú tienes el problema, vas y te enseñan la letra pequeña, que nadie te la ha dicho, y te dicen letra pequeña. Y el gobierno vasco pasa lo mismo, la transparencia es total. Ha sacado los presupuestos para el 2018 y yo he visto toda una semana entera en los medios, cada consejero saliendo lo positivo que es las ventajas sociales tal y cual. Pero no ha habido transparencia porque no han dicho a los actores sociales ni a nadie cuál era ese presupuesto para que pudiéramos valorarlo y contrastar o cuestionar lo que dice el gobierno. Y de lo que dicen a lo que hacen es impresionante. Entonces, el gobierno vasco dice, bueno, si no podemos dar una vivienda, que no podemos porque no hay, damos 250 euros. Y encima esos 250 euros que representan un recorte social, los mantenemos durante todo el año 2018. A ver, ¿qué hace una familia con 250 euros para ir al mercado libre de alquileres a ver qué es lo que alquila? Vamos, no voy a decir yo que los 250, es gente vulnerable, que va a tener que pagar 700 euros de media, 600 euros, tiene que pagar 400. Ahí miras las estadísticas y las estadísticas, ¿qué es lo que sale? 40% de las familias vitorianas tienen dificultades para llegar a final de mes, 17% de las familias tienen dificultades para pagar suministros básicos como la electricidad o como es el gas, el 15% pagan más de un 40% de sus ingresos para poder hacer frente a los gastos de vivienda. Y si hablamos de los jóvenes, los jóvenes se emancipan aquí, datos estadísticos, a los 30 años, a la cola de Europa, donde se emancipan a los 24 años. Y esos, que son informes estadísticos, gastan el 70% en gastos de vivienda, el que puede emanciparse, porque la mayoría viven con sus padres. ¿Por qué? ¿Porque están más cómodos? No, porque no pueden. Y como no pueden, se adaptan, y se adaptan viviendo con los padres. Muchas veces no sabemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, una familia, ¿no?, que pues va a ser desahuciada por impago. ¿Qué pasos tiene que seguir y a dónde tiene que acudir? Una familia que tiene dificultades para pagar tiene que venir antes de que le metan la demanda de ejecución hipotecaria. Porque, insisto, hay lanzamientos por ejecuciones hipotecarias y hay desahucios por impago de alquiler. Son dos casos distintos. Pero en los dos hay que intentar actuar preventivamente. Cuando uno ve que está ahogado, que no puede, que se tiene que quitar de necesidades básicas, tiene que venir a informarse de qué es lo que puede hacer. Porque a veces lo que le tenemos que decir es que deje de pagar. Porque los bancos siempre están diciendo, bueno, usted no puede pagar 600 euros, pero puede pagar 400, puede pagar 300. Y hay familias vulnerables que no pueden pagar. Y esa familia tiene que dejar de pagar y decirle al banco, oiga, el problema no lo tengo yo, lo tienen ustedes, porque ustedes en su día me tasaron y me valoraron la vivienda por 300.000 euros y esa vivienda no valía ni 200.000 euros ni menos. Porque hoy en día la tasación de las viviendas no depende de lo que es el valor del suelo o lo que cuesta la construcción. No, ponen el precio en función de lo que la gente piensa que puede pagar o respecto de lo cual se puede hipotecar. Entonces, ahora nos encontramos con que han bajado un 40% en muchas viviendas. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa familia? Venir e informarse. A lo mejor tiene que dejar de pagar
para que el banco vea que realmente hay un problema ahí. En segundo lugar, las familias tienen hoy herramientas. La primera es oponerse a la ejecución hipotecaria, porque todos los contratos hipotecarios, todos, están plagados de cláusulas abusivas. Yo tengo una hipoteca ahora, por ejemplo, y hasta los gastos que hemos pagado en la notaría íntegramente al 100% para el hipotecado, son abusivos por parte de los bancos, porque te meten a tu cargo hasta cosas que tendrían que pagar y que les convienen a ellos. Entonces, lo que tienen que hacer es venir con su préstamo hipotecario y vamos a verlo. Y vamos a ver cuántas cláusulas abusivas hay. 18% de intereses de demora, cláusula abusiva. Vencimiento anticipado, cláusula abusiva. Cláusula suelo, si es que tiene, cláusula abusiva. Impuestos, el IRPH, que es un índice de referencia que se está declarando también como cláusula abusiva nula, otro abusiva. ¿Hay avalistas o no hay avalistas? Fiadores de los avalistas, que les meten y les ponen fiador. Los padres, el hermano, el primo, a todos los meten ahí para tener enganchados al máximo de la gente. Y les obligan en el préstamo hipotecario a renunciar a beneficios que les concede el derecho civil, el Código Civil. También a cláusula abusiva. Entonces, vamos a ver todas las cláusulas abusivas y vamos a oponernos a la ejecución hipotecaria. Y en tercer lugar, si esa vivienda es la vivienda habitual, lógicamente, vamos a ver si cumplís los requisitos para pedir 5 años de moratoria. Y si no cumplís los requisitos o la moratoria penséis que no vais a poder salir de ahí, porque hay gente también que puede venir de Sudamérica o de lo que sea y tal y cual, y que lo que quiere es resolver un problema con el cual se ha encontrado, pero no quedarse sujeto, porque aquí en cuanto dejas de pagar a un banco te meten en un listado que pone listados de morosos, y cuando vas a dar de alta un servicio te dicen listado de morosos, usted no tiene derecho a nada. Oiga, yo puedo pedir 20.000 euros porque tengo, a ver, listado de morosos, usted no puede pedir nada. Entonces, hay que ver que si no es posible la moratoria, la dación en pago con alquiler social. Si el banco se va a quedar con la vivienda en su época el 50%, ahora el 70% si es vivienda habitual, usted tiene un compromiso y una obligación. No puede ser que hayamos dado más de 50.000 millones a los bancos que hemos pagado todos y ahora nos digan que esa deuda no la pueden pagar y tenemos que asumirla entre todos y ellos, como bancos, no asuman la responsabilidad social que tienen, especialmente con el tema de los bancos. Y por ejemplo, en Vitoria hay 16 entidades financieras que tienen más de 1.000 viviendas. Es un informe estadístico del Ayuntamiento de Vitoria de noviembre del 2016. Esos bancos tienen obligación con la sociedad. Y si esas viviendas están vacías, que en muchos casos es posible que estén vacías, pendientes de sacar rentabilidad y venderlas cuando nuevamente el mercado se recupere, como está ocurriendo ahora, tienen obligación, en lugar de hacer negocio, de responder ante la sociedad de cuál ha sido su papel. Porque aquí, en este país en el que vivimos, entre el poder político y el poder financiero hay una relación que es absolutamente inaceptable. Bueno, Arturo, ahora han estado aquí nuestros tertulianos, ¿no?, escuchando, y es su turno de, supongo que tenéis mucho para de decir. Preguntas. Pachi Gómez, Ramón Garín, muy buenas. Buenos días. Hola. Bueno, adelante. Bueno, que da gusto oír a este hombre, ¿eh? ¿Quién se atreve? Porque cuando alguien hace en lo que cree, quiere decir convence, la verdad, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta al revés. Supóngase usted concejal del Ayuntamiento de Vitoria y con mayoría suficiente. ¿Y qué haría usted desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad, para solucionar este tremendo problema social de los desahucios? Bueno, en primer lugar, el Ayuntamiento es una administración y la Ley de Vivienda tiene un artículo clarísimo. Se creará en el plazo de un año un organismo que coordine todas las administraciones que tienen competencia en materia de vivienda y todas las políticas en materia de vivienda. Hace escasos meses, Gobierno vasco, en medios de comunicación, consideramos que no es necesario aplicar la Ley de Vivienda en ese punto. La Consejería tiene capacidad suficiente para coordinar a todas las instituciones. Primer punto, el poder político incumple la ley, cuando luego exigen la ley a los demás. Punto segundo, una pregunta punto segundo, ayuntamiento. El poder político. Sí, pero punto segundo, ayuntamiento. Lo que yo no haría es engañar a la gente. Primer punto, honestidad. Segundo punto, transparencia. Tercer punto, participación y debate social para ver cómo enfrentamos el problema. Porque este gobierno, por ejemplo, en el año 2016, pactó con grupos de la oposición crear, fíjate, un parque municipal de viviendas en Vitoria. Propaganda pura y dura. Nosotros llevábamos un año juntándonos con el ayuntamiento porque el municipio declaró, el ayuntamiento declaró por unanimidad
Vitoria, municipio libre de desahucios. Y para cumplir estuvimos un año entero. Y entonces le preguntamos, oye, ¿qué es eso del parque municipal de viviendas? No, mira, esto es un problema. Primero, no hemos decidido esa cantidad de dinero, cómo la vamos a invertir. Y segundo lugar, esa cantidad de dinero depende de que tengamos ingresos. Y esos ingresos dependen de que terreno que tenemos lo podamos vender. 2017, ¿qué pasó en el 2016 con el parque municipal de viviendas? Cero patatero, no se ha hecho nada, porque no hubo ingresos. Año 2017, nuevamente Parque Municipal de Viviendas. ¿Qué es lo que haría? Vamos a ver, el Ayuntamiento de Vitoria, directamente o a través de Ensanche 21, tiene la propiedad de cerca de 500 viviendas. Las tiene en el Casco Viejo, las tiene en Aqua, las tiene en Olarizu, las tiene en Zaramaga, las tiene en varios sitios. Esas viviendas, con un dinero para rehabilitar, serían viviendas válidas que podrían cumplir su función social. El ayuntamiento las tiene, hay vacías, e incluso en algunos sitios las han ocupado. Eso podemos hablar de los que han ocupado, pero podemos hablar de por qué esas viviendas vacías llevan tantos años sin cumplir una función social. Y si me contestan que es que no tenemos dinero, bueno, pues vamos a discutir los dineros, a qué se dedica, y vamos a discutir cómo es posible, como yo he explicado antes, que lo mismo que pasa en el gobierno vasco, que solo 2 euros de cada 100 se dedican a vivienda, derecho fundamental, bien de primera necesidad, el ayuntamiento dedique 0 a tener viviendas que, como hemos visto en el caso de la calle Santo Domingo, deberían ser viviendas que por ley tiene obligación de tener, 20, 30 viviendas, porque puede haber situaciones de violencia de género o situaciones de emergencia habitacional que tiene que tener previsto el poder responder, como tiene, por ejemplo, en Donostia, que es más pequeño que Vitoria, tienen bien viviendas, 30 viviendas, para poder ocupar durante 3 meses con carácter excepcional. Entonces, yo, si fuera concejal, lo que he explicado, honestidad, claridad, participación de la gente. Y después vamos a ver qué prioridad ponemos. Pero en esas prioridades hablemos de la vivienda, porque, ojo, la vivienda está afectando a la sanidad y a la educación, porque esos niños que viven en una habitación, que tienen que hacer los deberes de mala manera porque sus padres no pueden pagarse otra cosa, se ven afectados en su educación y se ven afectados en la salud, porque son los menores los que más afectados se ven en la salud. Hay en Vitoria 1.200 familias que están viviendo, personas que están viviendo con en menos de 10 metros cuadrados, y el 30% tienen menos de 16 años. Son los menores los que sufren. La gente más vulnerable, con peores condiciones, es la que vive en viviendas más pequeñas, en viviendas más precarias, en viviendas con mayores dificultades. Y eso afecta a la salud, afecta a la educación, y hay menores involucrados. Y eso hay que ponerlo dentro de las prioridades en uno de los puntos importantes. Bueno, primero agradecerte que nos estás dando una lección de todo lo que sucede, porque la verdad es que muchas veces vives inmerso en otra cosa que no tienes tantos datos. Lo primero, agradecerte que facilites tantos datos, tanta información y con tanta pasión, ¿no? Lo que por lo que he podido entender ahora del último que has dicho, es que el ayuntamiento no dispone de viviendas, de un parque mínimo de viviendas, de 20, 30 viviendas para situaciones complejas que se puedan dar, situaciones de emergencia inmediata. Y eso, pues, hombre, me ha dejado un poco... Eso es así, es decir, ahora mismo el ayuntamiento tiene una situación de 2 familias o 3 familias, como ha podido pasar en Santo Domingo, un problema en el que tenga que desalojar y tal, no dispone de esas viviendas para poderlo actuar y entregárselas mañana para que puedan hacer un traslado o pasado. No, pero aparte no lo digo yo, o Calerache, que es todo de socio. No lo desconocía, es que el síndico ya hace más de un año, y ahora otra vez, si habéis leído los medios de comunicación en Vitoria, el síndico ha insistido, oiga, ayuntamiento, ya les dije en su momento y no me hicieron caso, el síndico, que ustedes tenían que tener un protocolo preventivo para situaciones de emergencia como puede ser esta. Y el ayuntamiento no lo tiene. Nosotros, por ejemplo, claro, estamos por todos los lados para el tema de los desahucios, porque he explicado antes que era una violación grave no tener una alternativa habitacional. Entonces, a veces tenemos que ir al servicio social de base para que el servicio social de base haga un informe de vulnerabilidad, y si ese informe de vulnerabilidad lo firma el responsable de asuntos sociales del ayuntamiento, ese informe firmado
iría a la Viceconsejería de Vivienda para que la Viceconsejería de Vivienda dé prioridad, por decirlo de alguna manera, porque hay una normativa que regula la inscripción en Etxebide y el baremo de inscritos en Etxebide a nivel de estar el primero, el segundo o el tercero para tener derecho a una vivienda. Y digamos que esta gente vulnerable, respecto de las cuales se hace un informe, podrían pasar directamente. Pero es que el Gobierno vasco, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, está contestando: no tenemos viviendas, porque ellos mismos tienen una lista, según han hecho público, de 239 personas que tendrían urgencia de tener una vivienda en base a la ley de vivienda, y las tienen ahí en prioridad para cuando haya una vivienda libre. ¿Por qué? Pues porque no hay viviendas ni en el parque público ni en el parque privado. Y desde luego es triste que una familia que tiene un problema vulnerable con menores a cargo la estés mareando un día aquí, otro día allá y otro al lado. ¿Por qué ocurre eso? Es que la respuesta es evidente. Porque no hay, porque si tuvieran una vivienda, lógicamente se la darían. No tiene lógica que tengan una vivienda vacía y no la den. Ahora, yo sé que tienen viviendas vacías. Y sabemos dónde. Yo tengo un listado de viviendas vacías que ellos nos han proporcionado, devueltas por Ensanche 21, 53 viviendas. Esto nos dieron el año pasado. En la calle El Cubo, en la calle no sé qué, no sé cuántos. Pero son viviendas que tenían que haber invertido un poco para tenerlas, ¿no? Claro, para tenerlas a disposición. Luego, viviendas tienen, lo que no quieren es dedicar recursos. ¿Y por qué no dedican recursos? Pues porque no tienen motivación política para hacerlo, porque tendrán ellos a la hora de hacer el presupuesto otras prioridades o piensan que la vivienda no es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque la vivienda, igual que la pobreza, es invisible, porque la gente que está afectada no quiere que se visibilice su situación. En Vitoria tenemos 6.000 personas que tienen que ir todos los meses, ahora creo que ha crecido, a Cáritas, a pedir caridad. En Vitoria, inscritos en Etxebide, hay 6.500 personas que están demandando una vivienda de alquiler, y hay otras 6.000 que no cumplen ni siquiera los requisitos para estar en Etxebide. Pero esa gente procura buscarse la vida como puede. Porque cuando ya tienes que acudir al cubo de la basura para coger algo, o tienes que ir al banco de alimentos, o tienes que ir a Cáritas, habrá quien piense que habrá uno o dos que son profesionales, pero la inmensa mayoría es gente con mucha dignidad y gente que siente vergüenza porque piensa que es un fracaso personal de ellos. Y no es un fracaso personal de ellos, es un fracaso de la sociedad que con 21.000 parados que hay en Vitoria no es capaz la sociedad de darle un puesto de trabajo, y si no puede conseguir un puesto de trabajo, darle una prestación social, no como caridad, porque la administración a veces lo da como caridad, sino como un derecho de las personas a poder vivir dignamente y no tener que estar mendigando. Y eso es lo que hay. Bueno, Arturo, nos hemos comido el tiempo, seguro que nos hemos dejado muchas cosas, porque al final seguro que sí. Es un tema muy amplio, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y que la gente que nos esté viendo entenderá un poco más esta situación. Recuérdanos, el sábado tenéis, ¿no?, una manifestación a la 1. Sí, bueno, Kalera Txapestop nos juntamos todos los martes en asamblea en el Casco Viejo, porque Kalera Txapestop es un asesoramiento colectivo, no es una asesoría jurídica. Ahí nos juntamos gente, el 90% afectados, y entonces viene una persona y con la experiencia de uno, de otro y tal y cual, le decimos, pues mira, por aquí, por ahí, por el otro lado. Luego tenemos, por supuesto, apoyos, asesoramiento jurídico o lo que sea. Y luego, a la 1 el domingo, en la calle, o sea, el sábado, en la calle Santo Domingo, hay una manifestación convocada por los propios vecinos afectados, porque lo mismo que ahora han salido barrios degradados como Zaramaga, como Adurza o como Ariz Navarra, por ejemplo, pues el Casco Viejo y el Coqueto de la calle Santo Domingo, no sé cómo no está metido ahí. Martu, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. Y con ustedes seguimos aquí en VTV.